Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy lo que vamos a continuar trabajando es la factorización de polinomios, pero hoy vamos a ver un nuevo caso de factorización que se denomina factor común por grupos, ¿sí? Cabe destacar que este caso de factorización es útil siempre y cuando la cantidad de términos que tenga el polinomio sea par. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener que armar grupos para poder extraer un factor común y siempre esos grupos tienen que tener la misma cantidad de términos. Entonces, por eso indicamos que los términos, la cantidad de términos tiene que ser par. ¿Bien? Aclarado esto, vamos a empezar a analizar un ejemplo que tenemos acá justo, ¿sí? Sobre cómo empezar a resolver este factor común por grupos. Si en videos anteriores estuvimos viendo lo que es el caso de factor común, esto es bastante similar, solo que tenemos que agrupar. Fíjense, acá tenemos un cuatrinomio en donde lo que podemos hacer es agruparlo de esta manera. Estos dos y estos dos. Podemos separar el polinomio en esos dos grandes términos, vamos a ponerle así de esa manera. Ahora, fíjense. Si yo trabajo el primer grupo que tomé, que es 2x al cuadrado más x, me fijo qué es aquello que se repite, es decir, extraigo factor común en ese primer grupo que yo determiné, ¿sí? Fíjense que acá el factor común sería x, ¿bien? Extraigo factor común en ese primer grupo, ¿bien? Recuerden que al extraer factor común, dividíamos cada término por el factor común que extraje. Fíjense que acá en este caso el factor común que extrajimos fue la x, ¿sí? 2x al cuadrado dividido x me queda 2x. Entonces escribimos 2x dentro del paréntesis. Y x dividido x, recuerden que algo dividido sí mismo, ¿sí? Me va a dar siempre 1, ¿bien? Entonces me queda más 1. Ahora trabajo con el segundo grupo, ¿sí? Fíjense, lo que tenemos que lograr en el factor común por grupos es que las nuevas expresiones que vamos a obtener tengan el mismo contenido dentro del paréntesis. Fíjense, acá lo que yo debería lograr es que dentro del paréntesis me aparezca 2x más 1 y después van a ver por qué necesitamos eso. Fíjense, si yo acá en este segundo grupo extraigo factor común, voy a tener como factor común 2, ¿bien? Y después decimos 4x dividido 2, me queda 4 dividido 2 es 2x, esto me quedaría 2x, ¿bien? Y acá 2 dividido 2, que evidentemente me queda 1, entonces acá sería positivo y positivo, vamos a tomarlo así, más 1. Y acá, como fíjense que se verifica que los dos son iguales, lo que vamos a hacer es agregarle el signo más adelante del 2, es decir, el factor común lo sacamos como positivo. Si en el caso de que acá los signos me hubiesen quedado cambiados, es decir, los dos y cambiados, digamos, menos y menos, fíjense que si me quedaría menos y menos, no me quedaría igual a este. Entonces ahí, en vez de poner más, vamos a poner menos y hacemos que este factor común, me quede positivo. ¿Bien? Así que tengan especial cuidado con eso. Si los signos les quedan invertidos a razón de este, ¿bien? Acá lo único que tienen que hacer al factor común es cambiarle el signo. Y ahí van a salvar ese problema que van a tener. ¿Bien? Ahora, nos fijamos en toda esta expresión. En toda esta expresión vemos que en este término, en este primer término y en este segundo término, aquel factor que se repite es lo que está dentro del paréntesis. ¿Bien? Entonces lo extraemos como factor común. Nuestro factor común ahora va a ser 2x más 1. ¿Bien? Entonces decimos, todo este primer término dividido a mi factor común, lo hago aparte, x 2x más 1 por 2x más 1 dividido 2x más 1, se cancelan estos dos y me quedaría x. Entonces dentro del paréntesis primero va x. ¿Bien? Ahora lo mismo, tomo todo este factor, todo este término y lo divido por mi factor común. ¿Sí? Entonces sería 2x más 1 dividido 2x más 1. ¿Bien? Entonces acá pasa lo mismo. Esto y esto se cancelan y esto me queda 2. Entonces me quedaría más 2. ¿Bien? Fíjense que en realidad lo que se va haciendo es ir extrayendo factor común de manera sucesiva, digamos, y agrupándolo a conveniencia nuestra. Repasando. Tenemos
un cuatrinomio, lo separamos en dos partes, armamos dos grupos, ¿sí? En donde cada parte, cada grupo tiene dos términos, y trabajamos con esos términos por separado, entre comillas. ¿Bien? En cada término sacamos factor común y nos aseguramos de que lo que esté dentro, lo que me quede dentro del paréntesis, sea igual. Bien, caso de que me queden los signos cambiados, recuerden de cambiar ese signo y eso automáticamente hace que todos los signos de acá cambien. Por el tema de la regla de los signos, ¿sí? Invito a que lo piensen a eso. Una vez que logramos obtener esto, debemos extraer nuevamente factor común, pero ahora en la totalidad. O sea, es decir, tomamos todo, separamos en dos términos, porque tenemos dos términos, y nos fijamos qué es lo que se repite en cada uno de los términos. Bien, y a eso lo sacamos como factor común. Ahora el factor común va a ser 2x más 1, porque fíjense, en este término y en este término lo que hay en común es el 2x más 1. Bien, y ahí aplicamos nuevamente el factor común. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplito más. Fíjense en este caso ahora que lo que tenemos ahora es un poquito mayor, una mayor variedad de letras, digamos. Tenemos algunas letritas más agregadas, ¿bien? Pero de esta manera no quiere decir que no se pueda resolver, sino que es básicamente continuamos haciendo lo mismo, ¿bien? Fíjense, controlamos que la cantidad de términos sea par. Fíjense, tenemos un término, dos términos, tres términos, cuatro términos. Tenemos un cuatrinomio. Y vamos a agrupar de manera tal que esos grupos que nosotros hacemos tengan la misma cantidad de términos. Entonces tenemos, vamos a tomar así y vamos a tomar así. Puede pasar, esto vamos a aclararlo ahora, que cuando yo agrupe los términos, dentro del paréntesis me queden totalmente distintos, ¿sí? Cuando eso sucede, recuerden, cuando eso sucede, pueden mover, es decir, por ejemplo, por decirles algo, este 8x ubicarlo en el lugar del 2x y el 2x en el lugar del 8xy, ¿sí? O sea, pueden conmutar los términos de manera tal que logren conseguir esto de que dentro del paréntesis, cuando haga el factor común, me queden iguales. Eso lo pueden hacer, ¿sí? En estos casos que estamos analizando ahora ya los tenemos ordenados, ¿sí? Entonces no tenemos que estar moviendo acá a ver cómo lo acomodo, qué hago, qué se me puede ocurrir hacer para que luego después en el paréntesis me queden iguales. ¿Bien? Bueno, esa precaución ténganla siempre, es decir, yo puedo jugar con los términos, puedo ir cambiándolos de lugar si a mí el factor común por grupo, llegado el momento que habíamos dicho que dentro del paréntesis tiene que quedar igual, no me queda igual, los muevo y me fijo qué puedo hacer. ¿Sí? Bien, seguimos. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que se repite? ¿Qué factor común hay en cada uno de esos grupos? Fíjense que acá, evidentemente, el factor común va a ser 2x, ¿sí? Quien no recuerda lo que es factor común, invito a que vea uno de los videos de cómo extraer factor común. ¿Estamos? Bien, continuamos. Si saco factor común 2x, me quedaría 8x al cuadrado y sobre 2x. ¿Sí? 8 dividido 2 es 4, x cuadrado dividido x me quedaría x y la y se agrega. Bien, me queda 4xy más 2x dividido 2x, no hace falta que lo haga, me queda 1. Bien, entonces fíjense que dentro del paréntesis me tiene que quedar lo mismo que acá. Bien, entonces ahora, vamos acá. Saco como factor común 4, no lo puedo sacar, porque fíjense que este es 2, el 2 no es divisible por 4, entonces cambiamos el factor común. Vamos a sacar 2 como factor común. ¿Bien? Ahora acá, fíjense, 8xy dividido 2, ¿bien? Lo copio acá para que lo vayamos viendo, 8xy dividido 2, fíjense que este 8 tiene un menos, ¿bien? Esto es igual a 8 dividido 2 me queda 4, xy se agrega. Pero este positivo y este negativo y este positivo me va a quedar negativo. Entonces acá me va a quedar menos 4xy. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Y acá 2 dividido 2 más 1. Fíjense acá que yo digo, bueno, ¿qué signo le pongo? Si yo le pongo un más, ¿sí? Estoy diciendo que ya son iguales. ¿Bien? Pero si yo ahora en vez de un más le pongo un menos, me vuelve a pasar lo mismo.
Es decir, fíjense esto. Cuando yo divido 8xy dividido menos 2, este me va a quedar, se va a transformar en positivo. Lo hago acá aparte, fíjense. Menos 8xy dividido menos 2 me queda 4xy. ¿Bien? Pero ahora, cuando yo divido 2 dividido menos 2, esto me queda menos 1. Si yo tomara a este factor común como negativo. ¿Bien? Entonces, como eso pasa, como acá me quedan los dos cambiados de signo, este caso no se va a poder resolver por factor común por grupos. ¿Bien? Así que tengan especial cuidado, ¿sí? Que si fíjense que acá uno me quedó del mismo signo, pero el otro me quedó signo cambiado. Si eso pasa, el caso no se va a poder resolver por factor común. Así que tengan especial cuidado con eso. Bien, analicemos ahora este ejemplo de acá. Fíjense, vamos a continuar haciendo lo que veníamos haciendo, es decir, separar en dos grandes grupos, ¿sí? Fíjense, vamos a tomar estos dos grupos y estos dos grupos, ¿sí? Este es bastante similar al anterior porque tiene una variedad, un poquito más de variedad de letras y es un poquitito más complejo. Bien, fíjense. Ahora, vamos a pensar. El factor común entre estos dos va a ser 3. ¿Sí? Abrimos paréntesis, hacemos la división. 9 dividido 3 me queda 3 y me quedaría 3Q. 3 dividido 3 me queda 1 y me quedaría una P, que sería P. ¿Sí? Y ahora acá vamos a buscar el factor común. Acá sería, podemos tomar como 2P. ¿Sí? Fíjense, el 2 divide a los 2. ¿Sí? Perdón, en vez de 2 vamos a sacar 3. ¿Sí? Recuerden que siempre va a ser el mayor. ¿Bien? Aquel divisor más grande. Entonces sería 18 PQ dividido 3P, me quedaría 18 dividido 3, 6. P y P se cancela, me quedaría Q. Fíjense que allá me está quedando distinto adentro del paréntesis. Entonces acá tengo que pensar de otra manera. Si yo continúo, fíjense, 6 dividido 3 es 2. P y P me quedaría P. Fíjense que me quedan distintos, no me quedan iguales. ¿Bien? Ni siquiera, o sea, si hablamos de temas de cambios de signo, bueno, podemos ver cómo solucionarlos, pero acá son extremadamente, pero son totalmente distintos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, lo vamos a ordenar de otra manera a este polinomio de acá. ¿Bien? Lo vamos a ordenar así, fíjense. 18 PQ más 9Q más 6P cuadrado más 3P. Fíjense que lo único que hicimos fue conmutar, o sea, cambiar de lugar. ¿Sí? No hicimos nada raro. Y ahora sí, vamos a trabajar con un lado. Por un lado, con este término de acá, y por otro lado, con este término de acá. Con ese grupo, no término. Vamos a llamarlos grupos. Vamos a extraer factor común en este primer grupo de acá. Entonces, fíjense, entre 18 y 9, el factor común sería 9. Fíjense, las letras que se repiten sería Q. Abro paréntesis y me quedaría 18 dividido 9, me queda 2. Q y Q se cancelan, me quedaría 2P. 9Q dividido 9Q me quedaría 1. Bien, acuérdense, 9 dividido 9 es 1, Q dividido Q se cancelan y quedaría 1. Y acá me quedaría, entre estos dos, el factor común, el número, digamos, que divide a los dos más grande posible va a ser 3, y lo que se repite es la P. Bien, entonces fíjense, acuérdense de sacar siempre la de menor exponente. 6P cuadrado dividido 3P me quedaría 6 dividido 3 es 2, P cuadrado dividido P me queda P. Y 3P dividido 3P me queda, 1. ¿Sí? Fíjense que ahora logramos que dentro del paréntesis quede exactamente igual. Como me quedó exactamente igual, el factor común del 3 va a ser positivo. Recuerden que si acá me se quedado menos y menos, entonces a este lo saco al revés, con otro signo. ¿Sí? Recuerden, tengan presente eso. Continuando, extraemos factor común en la totalidad. ¿Sí? Entonces me quedaría de esta manera. 9Q más 3P. Y ahí terminaría el ejercicio este. ¿Sí? Recuerden de ir moviendo si es necesario, conmutando los términos de acá arriba para lograr que dentro del paréntesis siempre quede lo mismo.